No, profe, yo no. Volví a leer y pasé todas las clases al cuaderno, pero no tengo dudas. Bueno, igual con los videos se complementa un poco más y por ahí se hace más fácil entender lo de la clase pasada. ¿Mm? Igual yo les subí unos videos de esta clase para que sea un poquito más fácil de entender. Bueno, la clase de hoy básicamente se trata de lo que es una cirugía de revascularización miocárdica, lo que comúnmente llamamos bypass coronario. Para entender un poquito cómo es este tipo de cirugía, vamos a hacer un breve repaso de anatomía, muy breve, simplemente desorientativo. El corazón es una bomba muscular impelente y expelente, quiere decir que recibe sangre y a su vez eh, va a expeler, va a mandar sangre al resto del cuerpo. El corazón está dividido en 4 cavidades o 4 cámaras y tiene 2 circuitos de distribución y recolección de la sangre y además tiene un circuito eléctrico que ya lo vimos en la primer clase, que es el sistema cardiolector. Las propiedades del músculo cardíaco también las vimos en la clase pasada, las vamos a nombrar nada más. Son 5, son automatismo, excitabilidad, conductividad eléctrica, contractibilidad y relajación. Si hacemos un corte en un vaso, en una arteria o una vena, lo vamos a ver de esta manera. La parte más íntima, más interna, es la túnica íntima. Después hay una zona media, que es la zona muscular, y una zona externa o adventicia, que es la parte externa del vaso. Si lo vemos en este esquema, esta es la capa íntima, la Perdón, capa media muscular, ¿sí? perdón, no se estaba pasando la diapositiva, o no sé si la ¿Ahora pasó. pasó? No, sigue en la primera. Bueno, ahora vemos. Ahí sí se ve, profe. Ahí se ve, son Sí. cuatro esquemas. Sí. Bueno, en este esquema del medio vemos la capa íntima, que es esta, en el de la izquierda es este de acá, la capa media, que es muscular, y la capa externa o adventicia. Por lo general, los cirujanos, cuando necesitan tomar un vaso, por ejemplo, para una anastomosis, lo toman con una pinza de mano izquierda desde esta capa adventicia o externa. Tratan de no agarrarlo bien del medio de forma grosera para no lastimar ese vaso. Las arterias y las venas son mecanismos, son conductos por donde circula la sangre, es como si fuera una autopista para llegar a una terminal que es el corazón. ¿Se ve la otra diapositiva? No, profe. Ahí sí, ahí pasó, Celín. Sí, lo tengo que minimizar y cambiar y después maximizar. Si vamos a comparar el vaso arterial con el vaso venoso y el capilar, vemos que la gran diferencia que tiene una arteria de una vena es la capa muscular, o sea, la capa media. En una arteria el músculo es más voluminoso que en una vena, porque las venas, como tienen válvulas, eso favorece a que circule la sangre desde la periferia hacia central. En cambio, una arteria necesita
mandar el corazón, mandar la sangre desde el corazón hacia la periferia, y como no tiene válvulas, necesita de esa capa muscular que lo ayude a impulsar la sangre hacia la periferia. Si hacemos un corte en el músculo cardíaco, en el miocardio, vamos a tener diferentes capas. De dentro hacia afuera vamos a tener el endocardio, luego el miocardio y luego el pericardio. Esto es simplemente es ilustrativo, porque nosotros no vamos a trabajar en definitiva sobre cada célula cardíaca. Como dijimos, hay dos circuitos de circulación sanguínea, el circuito menor y el circuito mayor. Estos circuitos nosotros, ¿están viendo la diapositiva? Quedó en arteria venocapilar. Está bien, ya la paso. Ahí sí. Los circuitos cardíacos los venimos estudiando desde que vamos a la escuela, pero bueno, hoy los vamos a repasar brevemente en un minuto. El circuito menor del corazón es aquel donde se purifica la sangre. Se hace el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Entonces, la sangre llega hacia la aurícula derecha por la vena cava inferior, la vena cava superior, llega a la aurícula derecha. Esta aurícula se contrae y hace que se abra la válvula tricúspide para el pasaje de la sangre hacia el ventrículo derecho. Una vez que el ventrículo derecho está lleno de sangre, eso va a hacer que esta válvula se cierre. Por contracción del ventrículo derecho, la sangre va a pasar a la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Esta arteria pulmonar se divide en derecha e izquierda y va a ir a cada uno de los pulmones, donde va a realizar la hematosis pulmonar, que es el intercambio gaseoso. Esta arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre carboxigenada. Recuerden que todo el corazón derecho, si pudiéramos dividirlo en corazón derecho y en corazón izquierdo, la parte derecha es la que recibe y transporta la sangre carboxigenada. Una vez en los pulmones y realizada la hematosis alveolar, a nivel alveolar, va a regresar a la aurícula izquierda a través de dos venas pulmonares, superior e inferior, derecha e izquierda, a la aurícula izquierda. Ahí va a terminar el circuito menor, y luego en la aurícula izquierda, una vez que esté llena de sangre, se contrae, se abre la válvula mitral y la sangre pasa al ventrículo izquierdo. Una vez la sangre del ventrículo izquierdo lleno este ventrículo, se va a cerrar las valvas de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo se contrae y la sangre va a ser expulsada a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta. La aorta, tenemos un trayecto desde la válvula hasta el arco que se denomina aorta ascendente, luego viene el arco aórtico, que habíamos visto que el primer vaso del arco es el tronco brachiocefálico derecho, luego van a nacer la arteria subclavia derecha y la carótida derecha. El segundo vaso del arco aórtico es la arteria carótida común izquierda y luego van a ser la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia es importante porque la arteria mamaria que vamos a utilizar para una revascularización coronario-mamaria es rama de la arteria subclavia. Luego la arteria aorta pasa a denominarse arteria descendente o torácica y luego seguirá hacia la periferia
bifurcándose o dividiéndose en arterias ilíacas y femorales, que lo vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de patologías cardíacas podemos encontrar? Tenemos patologías cardíacas que son congénitas, que son las cardiopatías congénitas, que lo vamos a ver en la última clase, y tenemos otro tipo de patologías que son las adquiridas, que por lo general tienen diferentes motivos que son los causantes de adquirir esas patologías. Hay puede ser la gente fumadora, la gente alcoholista, la obesidad, el sedentarismo. Todos esos factores se pueden modificar, y hay otro tipo de factores que no se pueden modificar, que son la genética, y la edad y el sexo. Otro tipo de patologías que podemos encontrar en el corazón es referente al músculo cardíaco. Este tipo de patologías son, por ejemplo, las comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares. Eso son patologías del músculo, de los tabiques o de las paredes que dividen las cavidades del corazón. Otro tipo de patologías son las patologías que afectan a las válvulas cardíacas, que pueden ser por insuficiencia o estenosis, también son patologías adquiridas. Y otro tipo de patologías que vamos a encontrar son las que se refieren a los vasos del sistema circulatorio. En las arterias centrales, como son las patologías de las arterias coronarias, patologías de la aorta, aneurismas disecantes, y otro tipo de patologías también afectan a las arterias periféricas, como vimos en las arterias carótidas, para que se realiza una endarterectomía carotidia, o las femorales cuando hay estenosis en la luz de los vasos femorales. Hacemos un breve repaso de la vascularización. Celi, no te escuchamos más. ¿Alguien le escucha? No, se dejó de escuchar. Esperemos, porque no sé si es que se quedó sin internet o silenció porque había mucho ruido. ¿Ninguna tiene cámara? Veo dos nada más. Acá mi hamaca. Ahí está Tamara. Hay alguien que no tiene ni cámara ni nombre. Dice Fellow Shitzer. Queda con ausente porque no sé quién es. Bueno, Celia se desconectó. Vamos a esperar un ratito y le escribo, a ver. A ver, le voy a escribir. ¿A mí me escuchan? Sí, te escuchamos. Justo cuando
se dejó de escuchar, aparecieron ruidos como motos, cosas raras. Por eso yo no sé si había desconectado el micrófono o si, no sé, se quedó sin internet. A ver. Mis mensajes le llegan. Pero bueno, por ahí no tiene wifi. Ni me lee. Luciana, ¿te puedo hacer una pregunta?